¿no? Creo que la mirada que tenemos desde el Ministerio de Salud, su función rectora, no es clara. Nosotros le damos la bienvenida a Cristian Requena, él es el decano del Colegio Médico de Piura. Bienvenido, doctor Requena, a Exitosa. Muy buenas tardes. Saludo a su persona, a todos los seguidores de Exitosa y yo quedo a su disposición. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿qué es lo que está viviendo Piura? Porque lamentablemente cada vez que se le pregunta a la ministra algo aquí en Lima, la ministra actúa igual. Todo está bien, estamos en el país de las maravillas, no pasa nada. Ella dijo que esta semana se acababa el dengue, pero no sé qué es lo que nos dice usted. Bueno, creo que lleva una reflexión realmente, ¿no? Creo que la mirada que tenemos desde el Ministerio de Salud, su función rectora, no es clara. No sucede lo mismo en cada región. Cada región Exitosa. marca una curva epidemiológica del dengue totalmente diferente. La zona de la selva, en la semana 8 o 9, estaba entrando a meseta para proceder en el transcurso de esas semanas a disminuir. Piura, estábamos en un pico en la semana 18, ¿no? 19, pasamos de 4.000 a 4.200, la semana 20 hemos tenido 5.900 casos semanales, ¿no? Cuando se dijo que en 15 días iba, en 2 semanas iba a desaparecer el dengue, era una mirada no desde un punto de salud pública, ¿no? Era una mirada, creo, considero más de tinte político, porque no ha sucedido así. No estamos en condiciones adecuadas. Desde la semana 1 del 2023 entramos en brote epidémico y esto sí, se lo ha manifestado, ha debido hacerse acciones de prevención y promoción desde el año pasado. El Colegio Médico hizo hincapié 4 meses antes de que acabe el año la necesidad de nuestras autoridades que salían de realizar acciones preventivas promocionales. Lamentablemente no se han hecho o se han hecho en escasa actividad, que empezamos en la semana epidemiológica 1 en brote epidémico. Entonces empezamos el 2023 con acciones que debíamos hacer de control y de prevención, pero han sido tardías. Realmente todas las acciones han sido tardías y tiene que ver con dos puntos. Uno, el tema de presupuesto, ¿no? Cuando hablábamos con la Dirección Regional de Salud nos indicaban que no le habían dejado dentro del presupuesto una partida considerable para poder hacer acciones de control. En ese momento el gobierno nacional asigna 2.5 millones, el gobierno regional en cambio asignó 18 millones, situación que saludamos. Pero miren la magnitud, ¿no? La importancia que le dieron a la región Piura desde el punto de vista nacional, 2.5 Exitosa. millones, cuando el plan era 18 millones, y es lo que hizo el gobierno regional como una acción necesaria para controlar, pero se ha desbordado, porque los datos que tenemos son datos históricos. Ni el año 2017, que sucedió el fenómeno del Niño, el desborde del río Piura, hemos tenido estos datos que tenemos actualmente, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Ni en el peor escenario contenidos en un plan de contingencia teníamos, ¿no?, previsto estos datos. Y eso ha hecho pues que colapsen nuestros hospitales, porque tenemos establecimientos de salud del primer nivel de atención abandonados y no aprendimos nada de la pandemia. ¿Qué es lo que se Infraestructura, puede hacer equipamiento, ahora, doctor? insumos. ¿Qué se puede hacer ahora que ustedes ya están sobre una epidemia desbordada que es el dengue? Y además que no se va a quedar allí. Todos los indicadores mundiales dicen que viene un fenómeno del niño fuerte. ¿Qué se debe hacer ya ahora? Porque parece que se duermen, esperan el último momento, están esperando que otro ciclón venga y empuje a Piura hacia la desgracia, a Piura y todo el norte. Mire, un amplio y masivo control vectorial con programas de fumigaciones, uso de herbicidas, adecuar nuestros servicios de salud fundamentalmente en el primer nivel de atención, dotándole con esta brecha de recursos humanos que necesitamos, ¿no?, que nos aqueja, un mayor número de médicos y personal de salud capacitado, abastecimiento de medicina, insumos, ¿no?, de forma suficiente y oportuna. Trabajar en intersectorialidad, ¿no?, la movilización social en el control y la prevención de la epidemia. Debemos manejar
la arista de prevención y la arista de control. Una educación, una comunicación social que permita un cambio en la conducta de la población, y ese es el otro punto. Yo le hablaba de presupuesto, y el otro punto tiene que ver con la Exitosa. conducta de cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿no? Se debe difundir medidas en contra de la automedicación, ni el uso de medicinas que no tienen evidencia científica, contribuir pues al correcto abastecimiento y la conservación de agua en depósitos limpios y cubiertos, ¿no? Entonces, debemos tener una mirada en este momento de controlar la situación con una gestión centrada en el paciente, pero también de tener una mirada de prevención y control, porque ya usted lo ha mencionado, el fenómeno global que se ha anunciado para el mes de julio en adelante puede hacer que esta situación caótica se desborde peor en el caso del reporte de fallecidos. Ahora resulta que nuevamente estas personas que se convirtieron en fanáticas de la ivermectina siguen diciendo que también, antes así como curaba el COVID, que también cura el dengue. Hay personas que están tomando esto. Esto no era para los parásitos y no se utilizaba para los animales. ¿Nos puede decir qué efecto tiene para el dengue? No, no existe ninguna evidencia científica del uso de la ivermectina en el niño, ¿no? Esto ya lo hemos analizado en el Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú, ¿no? Se van a tomar las medidas disciplinarias, éticas, de acuerdo a cada consejo regional por la autonomía que tiene, pero el anuncio es ese, ¿no? A la no automedicación, ¿no? A evitar la automedicación y el uso de medidas sin evidencia científica como la ivermectina que usted lo ha mencionado. Y lo que usted me acaba de decir, esta serie de recomendaciones y trabajo que debería venir desde los gobiernos regionales, pero también el gobierno nacional, porque cuando una región entra en una emergencia tan severa, las autoridades no pueden decir, bueno, está en manos del gobernador como si no fuese parte de nuestro país, ¿no? Exitosa. Entonces, lo han repetido varias veces. Ustedes no es la primera vez que levantan su voz de protesta. El alcalde nos lo dijo, el gobernador regional lo ha dicho. Me imagino que han hecho varios llamados al Ejecutivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde se traba? No hay presupuesto, no hay médicos, no hay más medicamentos que puedan llegar a Piura. ¿Dónde está el problema? Porque no todo el país tiene la emergencia que ustedes tienen en dengue. Reitero, uno de los puntos es el tema de presupuesto, ¿no? Para poder contratar el personal, el control vectorial, para poder contratar el recurso humano profesional de salud que pueda hacer la atención. Hemos tenido un acúmulo de casos de pacientes que han tenido o tienen la necesidad de buscar a un profesional de la salud para atender, saber su diagnóstico, cuál es su tratamiento, que no tenemos el recurso humano suficiente, ¿no? Ni las unidades de vigilancia clínica suficientes. Ese es un aspecto. Pero el otro aspecto tiene, reitero, con el tema conductual. Nosotros como ciudadanos debemos ser responsables en tomar nuestras medidas de prevención y promoción, de usar ropa manga larga, el uso de repelentes, no tener nuestros mosquiteros, el tema de las celosías en nuestras ventanas y puertas, pero colinda también esta corresponsabilidad de estas acciones con un tema económico. Todos tenemos la capacidad para comprar repelentes, todos tenemos la capacidad económica para comprar mosquiteros, es variable, porque nuestros estatus sociales y económicos así lo determinan. Pero sí podemos hacer acciones en cuanto pues al retiro de inservibles en casa, no tener floreros o los lugares donde acumulamos agua porque no tenemos el abastecimiento continuo, pues limpiar, ¿no? Escobillar y tapar los recipientes Exitosa. para que no sirvan de fuente del vector. Pero también hay una responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. Es una corresponsabilidad compartida. No podemos decir que todo es las autoridades. Sí, hay una gran responsabilidad. No hay presupuesto, no ha habido un involucramiento en los gobiernos locales, ¿no? Y el gobierno nacional adecuado. Necesitamos una mayor participación intersectorial, educación, agua, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos también tenemos una responsabilidad que asumir en estos datos históricos del dengue en nuestra nación. Y si ya me dio dengue, si ya tiene dengue una familia pobre,
¿no? Una familia que no ha tenido para mosquiteros, que no ha tenido para repelente, que no ha encontrado una cita, lamentablemente, que ya le dijeron que sí tiene dengue, pero que se vaya a su casa, ¿no? Porque no está grave ni nada de eso. ¿Cómo la pasa en su casa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si es que necesita hidratarse, ¿qué puede hacer? ¿El suero casero? Mire, el dengue tiene tres fases, ¿no? La fase febril, la fase crítica y la fase de convalecencia. De hecho, la recomendación de hidratación en la fase febril es válida, ¿no? Con cualquier medio de hidratación. Pero el problema viene ya cuando pasamos de una fase febril a una fase crítica, en el cual la hidratación debe ser manejada por un profesional de la salud, por un experto, porque hay que analizar edad, peso, comorbilidades, ¿no? O antecedentes personales que tenga cada familiar. Entonces, no es solo decir hidratarse por hidratarse, por eso la necesidad que nosotros, o la indicación que nosotros como colegio indicamos que ante la presencia de síntomas acuda al establecimiento de salud más cercano para poder tener la presunción diagnóstica y el tratamiento oportuno. Un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno va a dar que pueda ser manejado ambulatoriamente o en casa, ¿no? El ¿Cómo se reposo maneja en es casa? importante. Porque algunas veces hemos visto las colas y que no logran la atención porque están sobrepasados. Usted mismo me ha dicho que no tienen el dinero para contratar a más médicos. ¿Cómo se maneja en casa? ¿Qué hace esa persona que está desesperada y que piensa que tiene dengue? Reitero, el llamado es al inicio acudir a un establecimiento de salud, ¿no? Pero hay estadios en los cuales, en la fase del diagnóstico, dengue sin signo de alarma que puede ser manejado ambulatoriamente. Y el reposo es uno de los aspectos importantes, ¿no? Es reposo en casa, descanso médico, ¿no? Lo segundo tendría que ver con el tema de la hidratación, pero eso va de acuerdo a la indicación médica en qué fase nos encontramos. Y el tercero, ¿no? Es lo que la indicación o el médico va a indicar el tema del paracetamol, ¿no? En la dosis que recomiende de acuerdo al peso, La reitero, a las hidratación, comorbilidades que pueda tener cada paciente. mientras que logro una cita médica, se ha estado vendiendo el agua de coco como milagrosa. Esto es mejor que hacer un suero casero porque a algunas personas no les alcanza para comprar el suero médico, el que venden en la farmacia. ¿Cómo hacen? Pero reitero, va a depender de la fase que se encuentre el paciente. O sea, cualquier medio líquido que ayude a hidratar en la fase febril es útil, Agua, no importa. pero si el paciente está ya en una fase crítica, ¿no? Necesitamos soluciones que ayuden a rehidratar, desde el suero vía intravenosa o los sueros que encontramos de marca comercial, ¿no? De venta en las farmacias, que contienen la cantidad de electrolitos necesarios para compensar la deficiencia que tiene nuestro organismo en la deshidratación que sucede. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a nosotros estar atentos qué es lo que pasa con Piura, que necesita tanto del apoyo de más profesionales, presupuestos, fumigaciones y además más implementos en infraestructura de estos hospitales de campaña y también medicamentos. Muchas gracias. Hemos estado con el decano del Colegio Médico de Piura, el doctor Cristian Requena.